¿Qué tal, amigos? Es miércoles, es tiempo de ciencia y desde hace 9 años tengo el enorme placer de estar a través del Instituto de Radio y Televisión de California, estar en casa de usted. Usted nos lo permite al encender su televisión. Y este miércoles no hay excepción, solo que este miércoles vamos a abordar un tema que tiene que ver con los estudios que finalmente nos ocupan como Centro de Investigaciones Biológicas, es decir, hablamos de recursos, hablamos de naturaleza, pero con un componente que a usted yo sé que le va a encantar el abordaje. Y yo para eso quiero agradecerle muchísimo a la doctora Magdalena Lagunes que este día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, Magda. Buenos días, no, al contrario, gracias Cintia por la invitación. Y mira, sin más, yo me haría la primerísima pregunta, este tema que es mujeres rurales y conservación de la naturaleza. Y la primera me preguntaría, ¿conservar para qué? Y luego vamos al asunto de las mujeres. Cuéntame. Claro, por supuesto. Mira, la cuestión de la conservación es sumamente interesante. Estamos hablando de una actividad de acciones, de hechos que hace el hombre, el humano, para resguardar la naturaleza. ¿Y por qué en esta época nos centra esta inquietud de conservación? Pues hay una historia atrás, obviamente, de larga data y que aborda temas muy diversos. Me voy a ir muy rápido y voy a enfocar cosas que nos relacionen mucho. Vamos a hablar desde que el hombre empieza a interactuar de manera con la naturaleza de manera de manejo. Cuando empiezan las sociedades sedentarias, cuando empieza la agricultura, cuando empieza aproximadamente hace 10.000 años, el hombre empieza a ubicarse en puntos ya fijos, digamos, y a trabajar de manera más de manejo, ya no tanto la caza, la colecta, sino más de manejo de la naturaleza. Allí empiezan ellos entonces, y ellas obviamente, a interactuar con la naturaleza, empiezan a recolectar semillas, a hacer mejoramiento de semillas, a cultivar, a criar animales, a domesticar algunos animales, y entonces ahí empezamos con este asunto de interactuar con la naturaleza de una manera diferente, ya no es la de cazar y recolectar y estar a expensas. Sí, incluso la vulnerabilidad en ese momento es lo que el clima, lo que permite, agua, claro, porque estamos pensando en aquellos hombres y mujeres, pues prácticamente prehistóricos, ¿no? Sí. Entonces empezamos de allí y luego nos estamos viniendo entonces a las épocas más recientes de la humanidad. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, que hace tal vez menos de 5.000, menos de 3.000 años, empiezan otras maneras de relacionarse con la naturaleza, porque estamos hablando que hace 10.000 más menos años el hombre se relacionó así, y además en diferentes puntos del planeta, obviamente, diferentes civilizaciones se dieron a desarrollarse, y tenemos que estas civilizaciones, muchas de ellas, tenían una relación muy amistosa, muy de armonía, digamos. Tenían ellas sus culturas, su cosmogonía muy relacionada con la naturaleza. Ellos respetaban ciclos, ellos reconocían e inclusive acoplaban sus creencias religiosas, espirituales con principios de la naturaleza, ¿no? Es un principio además de las primeras preguntas existenciales del hombre, ¿de dónde viene? Claro. Respondidas desde la naturaleza y con la Así naturaleza. Es, la que ha sido forma. Por supuesto, una relación muy cercana, muy estrecha, y en muchos casos intensa, interiorizada, espiritual, de respeto. Pero luego entonces vemos que aprox unos 2.000 años más o menos, cuando se viene esto de la era cristiana, resulta que esta religión que ahorita domina el mundo en términos de civilización, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos en una civilización procesos civilizatorios. Sí, pero el caso es que cuando se da este surgimiento de estas sociedades cristianas, los libros principales estos de la Biblia, inmediatamente le dan al hombre autoridad para hacer uso de la naturaleza de un modo externo, de un modo, ya no es el hombre sino el hombre y la naturaleza. Entonces, en algunas partes textuales de este libro o de estos libros bíblicos se da como tal incluso prácticamente como un mandato, ¿no? O sea, haz uso de la naturaleza, o sea, entonces el hombre empieza a ver ya a la naturaleza como algo salvaje, como algo aparte, como algo que tiene que además tiene que domar y explotar, sí, ¿no? Así es. Y entonces, a raíz de ese pensamiento, digamos, de esa
sociedad que empieza a generar esas ideas y a vivir ese estilo de vida, pues se vienen dando estos procesos que van teniendo como etapas, ¿no? Como épocas, y entonces venimos cayendo, por decir, vengo bien rápido, ¿no? Pero a los 1500 años de nuestra era, por decir, en el 1500, que empieza la colonización de muchas franjas amplias de territorio del planeta, pues estos países, principalmente europeos del norte, se reparten el gran pastel de la naturaleza. Lo vamos a hablar así porque estamos hablando de la naturaleza. Agarran África, agarran América, agarran Asia, agarran grandes fragmentos de terrenos prácticamente inhóspitos, naturales, porque las civilizaciones que se habían dado en esas regiones no tenían ese estilo de vida que traían ellos, de usufructuar de manera expoliativa, extractiva, ¿sí? Entonces, cuando ellos llegan a esas regiones, la extracción de los recursos se da de manera inmediata. Acuérdate que ellos hacen acarreo prácticamente de minerales, de oro, de plata, la extracción, de maderas preciosas y demás, pero a la par a las civilizaciones que había cercanas o que estaban allí dentro de esas regiones naturales, las consideran parte de lo salvaje de la naturaleza, y entonces los consideran salvajes, entonces los consideran no existentes, no válidos, ¿no? Y ellos, como es el pensamiento o la premisa de esta sociedad occidental, que lo diferente es no existente. Entonces, esto es diferente, no existe. Esta sociedad... La negación, ¿no? La invisibilidad de esto. Entonces se va dando esto, y luego nos vamos a pasar a la revolución industrial. Hace 200 años más o menos, es un uso intensivo, descuidado, desmedido, porque claro, no teníamos la información que tenemos ahora, por supuesto. Claro, es entendible, pero realmente está... Entonces, predominando la sociedad occidental que ya se está haciendo industrial y capitalista o precapitalista, pues digamos que la relación con la naturaleza era totalmente, Ahora, y era extractiva, y era expoliativa, y era de usufructuar y malutilizar todos los recursos. Entonces ahí vemos uso del petróleo, vemos uso de recursos naturales, contaminación de suelo, de agua, agriculturas intensivas, industrialización, los transportes que utilizamos, contaminantes absolutamente, y entonces llegamos aquí, a donde estamos tú y yo ahorita, a esta época actual, donde... Y el otro hilo conductor de la charla tendría que ver con las mujeres. Sí. La mujer que finalmente, y vamos a hablar de las mujeres en la zona rural, porque ya sabemos que la urbanización atrae y deja abandonado un poco el campo en estos procesos de industrialización, justamente. Pero hay un segmento que queda todavía, que es la mujer rural. Platícame cómo pasa esto. Sí, mira, antes de entrar de lleno a la mujer rural, vamos hablando de las mujeres y la naturaleza, porque compartimos como grupo, como segmento en la humanidad, digamos, las mujeres ciertas características, que es definitivamente la parte que nos toca de esta sociedad occidental, patriarcal, que predomina el mundo y que está inmersa en todos los factores que recrean a nuestra sociedad actual. Esta sociedad, así como a la naturaleza le da digamos, una espalda, así como la pone de un lado, así pone de lado a la mujer. Así la mujer es también para usufructuar y para utilizar. Así la mujer, lo recordaremos, nos vamos a ir un poco a la historia universal, relativamente reciente, pero no podríamos considerarla como reciente porque sucedió hace más de 200 años, pero vayamos a esa época. Recordemos cuando se empiezan a dar la implementación de las naciones-estado. La conformación del Estado-nación. Cuando surge esto, ¿no? Que hay revoluciones, sobre todo en el norte de Europa, estamos hablando de la francesa, donde se expresan claramente estas garantías individuales, esos derechos civiles que eran universales y que eran humanos, pero curiosamente las mujeres estaban fuera de ello. Las mujeres no tenían esos derechos por ser mujeres. Entonces esta sociedad que te cuento, así como a la naturaleza la trató, ese trato también le dio a su parte femenina, a la mujer. Esta sociedad también entonces le decía a la mujer, tú estás del otro lado, tú tampoco vas a tener estos derechos, tú tampoco vas a poder definir tu vida, guiar tu vida, ser libre, estudiar, tener cuestiones acceso económicas, a las otras garantías, todas esas garantías que tenían todos los hombres de esta sociedad universal que se estaba creando y conformando en el mundo, que es excelente, es democrática, es libertaria,
pero curiosamente no tocaba a las mujeres. Afortunadamente había mujeres muy interesantes que luego ojalá y platicaremos un poco más de ello. Tendremos más tiempo. Pero curiosamente entonces, ese es el trato entonces que esta sociedad occidental patriarcal le da a la naturaleza y le da a la mujer. Bien. Por eso podemos hablar de vulnerabilidad de la mujer naturaleza respecto a esta sociedad. Y pues por eso estas situaciones están dadas. ¿Qué está dado? Una naturaleza devastada y una situación desigual respecto a la mujer en el mundo. Las dos frente a este modelo cultural que predomina, las explota ambas. Ajá. Y las excluye entonces, de una serie de virtudes que pudieran bien ser. Este sistema que comentamos, esta sociedad occidental patriarcal que predomina, pues digamos que su sistema económico favorito es el sistema capitalista. Y este sistema capitalista encuentra en la mujer, así como en la naturaleza, un recurso más a utilizar, a usufructuar, a expoliar de manera gratuita. Porque curiosamente la mujer participa y ha participado desde que se confabula, desde que se implementa este sistema capitalista en las sociedades, ha participado de manera directa, facilitándole el trabajo a este sistema capitalista en su acumulación de la riqueza. ¿De qué manera? Ahorita ya empleadas como obreras, que son las peor pagadas, en las peores condiciones y demás. Y los indicadores están ahí, no lo estamos inventando. Desde siempre, ellas han participado porque desde su hogar, desde la casa, desde ese espacio privado que se les otorgó como estereotipo de género desde siempre, te quedas en la desde casa. Ese lugarcito, ellas siempre han proveído al sistema capitalista, consciente o inconsciente, y de hecho inconscientemente. Más las veces. Sí, inclusive toda la sociedad, porque la sociedad somos todos, no es nada más el hombre o mujer, todos, o sea, de manera inconsciente. Ellas están atentas al cuidado de la casa. Ellas limpian la casa gratis. Sí, ellas la logística que sostiene. Sí, ellas mandan a un obrero listo, alimentado, sano, a trabajar, vestido con ropa limpia que ellas lavaron y que nadie pagó. Ellas paren hijos, los crían, los cuidan, los protegen y los educan para que se enlisten en las filas de la producción. Sí, así es. Sí. Entonces, por eso hablamos de que el sistema capitalista las usa en términos reproductivos. Sí. Porque inclusive ellas reproducen el sistema capitalista porque lo están manteniendo y a la vez es literal porque biológicamente están reproduciendo. Ellas aportan la mano de obra. Sí, ¿no? es interesante en este aspecto. Entonces ahí está claro. Igual, el sistema capitalista de esa misma manera asume, usufructa y expolia a la naturaleza. Ahora, en esta parte, cuando nos acercamos a nuestro país, para ir cerrando, México, sus áreas naturales protegidas, sus mujeres indígenas, sus mujeres rurales. Perfecto. Mira, en general, voy a entrar rápido, un panorama del planeta porque considero que es importante. En general, la naturaleza y los lugares de mayor biodiversidad en el mundo están muy relacionados con las regiones donde se concentran los grupos étnicos en el mundo. Estamos hablando que son más o menos 5 países y entre esos está México. Estamos hablando de que hay alrededor de 5,000 idiomas etnolingüísticos que les llaman y México tiene alrededor de 200. Y con diferentes ramificaciones, obviamente. Pero el caso es que estamos entre los 5 países en cuestiones étnicas más diversos. Y también estamos entre los 10 países en cuestiones de biodiversidad mayor también, más biodiversos. Sí, estamos hablando de diversidad cultural y de biodiversidad cultural, así es. Y el caso es que se contraponen. Hay estudios de etnolingüistas y de etnoecólogos donde se identifica este traslape de las áreas de mayor biodiversidad en el mundo de forma natural con las regiones de mayor diversidad cultural. Y donde la mujer juega un papel todavía muy fundamental, así es, ¿no? Estamos hablando que hay el 40% de la población mundial es rural todavía. De ese 40% de población mundial rural, estamos hablando que estas regiones, la mitad son mujeres en automático, casi digamos el 20% de ellas. Ahora, de estos grupos rurales, un gran porcentaje son indígenas.
son grupos étnicos, que son grupos que poseen una cultura, que poseen tradiciones, que poseen un conocimiento y mantienen una interacción con la naturaleza de una forma totalmente distinta a como lo asume la sociedad occidental. Sí. Ahora, Magda. México. Perfecto. México tiene, como un país biodiverso, tiene un sinfín de lugares de alta biodiversidad y de entornos naturales impresionantes, ¿no? A nivel mundial. Estamos entre los 10 países más diversos y más ricos en naturaleza y más abundantes en algunas especies. Entonces, nuestro país, como política de conservación o política ambiental, implementa las áreas naturales protegidas. Sí. Las áreas naturales protegidas, como recordaremos, son espacios geográficos bien identificados donde se delimita porque esos lugares contienen biodiversidad, contienen una naturaleza excepcional y vamos a protegerlos y a cuidarlos. Pero curiosamente en México, como en muchos países, habitan gentes en esos lugares. Hay personas allí interactuando, y no nada más desde ahora que empezaron las áreas naturales, sino que de miles de años atrás. Son los custodios naturales. Sí, porque resulta que hay civilizaciones muy antiguas que tienen miles de años interactuando con esa naturaleza que nosotros estamos protegiendo ahora. Y ahí es donde llegamos a etnicidad y sustentabilidad o sostenibilidad. Así es, mira, estamos entrando a temas muy polémicos porque hay diversos puntos de vista por diferentes estudiosos, digamos. Estamos hablando de varias disciplinas porque aquí ya llegamos a la multidisciplinaridad, entonces interactúan ecólogos, biólogos, genetistas, antropólogos, sociólogos, etnolingüistas y un sinfín de estudiosos, ¿no? De personas dedicadas en sus temas respectivos. El caso es que hay corrientes de pensamiento que consideran que efectivamente la simbiosis que se ha dado entre estos grupos étnicos y la naturaleza es muy interesante y tiene situaciones de equilibrio, tiene situaciones, digamos, de sustentabilidad, porque las personas han mantenido sus maneras de vida, sus estilos de vida, y la naturaleza no digamos que está intacta, pero sí ha estado allí, está allí y conviven con la naturaleza y pueden estar haciendo su vida. ¿La conocen mejor? Tienen mucha información. Mira, te voy a hablar de las mujeres rurales en particular. Muy bien. Las mujeres rurales, para empezar, interactúan mucho con la naturaleza. En trabajos de etnoecología y de etnobotánica a nivel mundial, las mujeres rurales siempre aparecen como las que conocen más sobre las hierbas medicinales, conocen más sobre las hierbas comestibles, sobre plantas comestibles, y con una infinidad de recursos naturales cercanos a su hogar, al lugar donde ellas habitan, y ellas hacen uso directo de esos recursos. Saben cuáles son para comer, cuáles pueden utilizar para tejer, cuáles pueden utilizar para construir casas, cuáles pueden utilizar para curar algunas enfermedades. Saben muy bien también qué tipos de alimentos qué tipos de plantas pueden ser tóxicas, reconocen algunas interacciones, reconocen entre plantas y animales y ellos mismos. Y de hecho, pues la situación esta del autoconsumo, de la agricultura de autoconsumo, sí, ellas han mejorado, y ellos en general, considero yo, los grupos humanos estos, han mejorado muchas plantas que cultivan para alimentarse a través del tiempo. O sea, aquí hay estudiosos que a esto le llaman mejoramiento sí, ¿no? agrobiodiversidad. Sí, sí. Entonces, es una cosa interesantísima. De hecho, hay líneas de trabajo que manejan este asunto y que hablan de que la biodiversidad es tan abundante en estas regiones como la etnolingüística, por ejemplo, y entonces están hablando de que de algún modo hay reciprocidad en la diversidad. Esto es fantástico. Es increíble, para mí, es increíble. Una estudiosa de las ciencias sociales y en particular de la historia, bueno, me parece un tema abundante, fascinante e inacabable. Por supuesto. Porque aquí estamos viendo como los conectores, la lengua es el principal vehículo de la cultura. Sí. Por tanto, dijéramos, muy compatible con la idea que presentas ahora, ¿no? Sí. Es decir, cada región con sus matices va conociendo y va adaptando su vida a esa naturaleza. La geografía en eso sí determina muchas cosas. Por supuesto. Que después son llevadas como aprendizajes y saberes. Ahora, la pregunta aquí sería,
necesariamente esa vulnerabilidad de las mujeres rurales es más alta, menos alta que en las mujeres urbanas. Por supuesto que es más alta, y sobre todo si hablamos, por ejemplo, de fenómenos como el cambio climático. ¿Por qué lo digo? Porque las mujeres rurales están consideradas como en el mundo, como las personas más pobres del planeta. Ellas, inclusive comparadas con sus pares, con los hombres rurales, ellas son más pobres. Ellas son las que poseen menor riqueza, ellas son las que poseen menor tierra, por ejemplo, porque todos podemos relacionar al campesino o a la persona del campo, a lo rural, con trabajo en la tierra. En la tierra. Entonces, el caso es que ellas realmente no poseen tierra, ellas no son las titulares de los terrenos, por ejemplo. Ellas, obviamente, en muchas regiones no poseen representatividad política o social. Ellas, así como las mujeres en el mundo, tenemos, digamos, ciertos límites sociales, ¿no? Y nos abocamos a los espacios privados. Por supuesto que a ellas también les toca ese estereotipo de género. Ellas no son las tomadoras de decisiones en sus comunidades, ni están representando, por ejemplo, en los grupos de mesas directivas o de comisariados de ejidatario, en el caso de México. No, ellas están entonces en condiciones más deplorables. Ahora, si nos vamos a la colecta que ellas hacen de subsistencia en la naturaleza y a los cultivos de traspatio y crianza de animales de granja que ellas hacen alrededor de sus casas, que son su principal fuente de proteína y son el principal alimento para su familia, para el sustento en términos de autoconsumo y de seguridad alimentaria. Si tú estás hablando de cambios climáticos, si tú estás hablando de inundaciones, si tú estás hablando de fenómenos meteorológicos que van a afectar directamente a la naturaleza y a los entornos naturales, inmediatamente ellas son las afectadas. Nada, yo podría seguir muchísimas horas más, sin embargo el tiempo es muy implacable, pero sí queda planteado entonces algo. Mujeres en la zona rural con mayor vulnerabilidad, tanto cuanto la propia naturaleza es en ese sentido frágil y vulnerable ante la explotación de los recursos, pero también ante factores como el cambio climático. Por supuesto. Y ahí estamos hablando de, por un lado, de entonces concebir la conservación en términos de manejo para las mujeres y con las mujeres y de las mujeres para con de la naturaleza. Si me dejaras solo unas palabritas, yo considero que si México tiene implementadas toda una estructura de conservación y hay inclusive políticas tan interesantes como las áreas protegidas, deberían de voltear a ver a las mujeres rurales e indígenas que habitan estos espacios. Que sus saberes, pues, su tenacidad, su integridad y el espíritu. Y su reconocimiento identitario, ellas se identifican como parte de ese entorno del cual saben bastante. Pues ojalá entonces en términos de conservación tuviéramos esta visión y si acercamos la mirada y la práctica de la vida cotidiana en la naturaleza de las mujeres, creo que estaríamos abonando muchísimo a un mundo mejor. Por supuesto. Magdalena, muchísimas gracias por tu presencia este día. Usted quédese con nosotros porque es tiempo de ciencia.